Pocas personas en la Biblia fueron tan controversiales como el rey Abías. De hecho, Abías no está entre los personajes bíblicos más conocidos y muchas personas quizás nunca hayan oído hablar de él. Si este es tu caso, si no conoces la historia de Abías, debes saber que heredó un reino dividido y una nación espiritualmente inestable. De hecho, fue durante los días de Abías que ocurrió uno de los peores conflictos internos entre las tribus de Israel, que resultó en la muerte de 500,000 israelitas. A lo largo de su vida y reinado, Abías experimentó situaciones completamente opuestas. En este contexto, su historia quedó marcada por una mezcla de fidelidad momentánea a Dios y persistencia en el pecado. De hecho, se puede decir que el rey Abías fue alguien cuyas realizaciones fueron opacadas por sus fracasos. Por un lado, en la Biblia encontramos a Abías enfrentando el desafío de Jeroboam, rey de Israel, en una batalla épica donde la fidelidad a Dios y la línea davídica fueron puestas a prueba en una clara confesión de confianza en Dios. Por otro lado, encontramos al mismo Abías en la posición de un rey que no estuvo completamente comprometido con el Señor y caminó en los mismos pecados de su padre. En este video descubrirás quién fue el rey Abías en la Biblia y entenderás qué lecciones podemos extraer de su reinado considerando su confianza en Dios en el campo de batalla, su discurso sobre mantener la pureza espiritual en Judá y las consecuencias de un corazón dividido en el liderazgo. Pero antes, si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora y activa todas las notificaciones para no perderte ningún video nuevo por aquí. Abías fue el segundo rey de Judá después de la división del reino de Israel. El rey Abías era hijo del rey Roboam y de Maaca. Su reinado en Judá fue breve, pero estuvo marcado por un significativo conflicto con el reino de Israel. El nombre Abías significa «Mi padre es el Señor» o «El Señor es padre». Sin embargo, también se le menciona como Abía o Abiam. El nombre Abiam puede significar padre de Dios o padre del mar o padre del oeste. Los estudiosos creen que esta variación puede deberse a un error de escriba o a un cambio deliberado para alinear el nombre arcaico Abiam con la devoción a Yahvé, haciéndolo más apropiado para un rey de la línea davídica. El padre de Abías, el rey Roboam, era hijo de Salomón y nieto del gran rey David, y fue el primer rey de Judá tras la separación de las tribus del norte que formaron el reino de Israel bajo Jeroboam. Por otro lado, Maaca, madre de Abías, es descrita como hija de Absalón en algunos pasajes bíblicos, así como hija de Uriel de Gibeá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 2. Esta aparente contradicción puede resolverse considerando la gran posibilidad de que Maaca fuera, en realidad, hija de Tamar y Uriel de Gibeá, y por lo tanto, nieta de Absalón. El historiador judío Flavio Josefo confirma que Roboam se casó con una aparente nieta de Absalón. Es común en los textos bíblicos del Antiguo Testamento que la palabra hijo de se use para señalar nietos al ubicar un ancestro más importante de una línea. El período en que vivió el rey Abías puede situarse en el siglo X a.C., con su reinado ocurriendo aproximadamente entre 913 y 911 a.C. Durante su reinado, Abías tuvo 14 esposas, que le dieron 22 hijos y 16 hijas, según lo registrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 21. Asa, uno de sus hijos, se convirtió en su sucesor en el trono de Judá. El reinado de Abías, aunque breve, estuvo marcado por conflictos y eventos políticos y religiosos significativos. Este período debe entenderse dentro del contexto histórico de la división del reino de Israel en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, justo después de la muerte de Salomón.
Abías subió al trono de Judá después de la muerte de su padre, Roboam, enfrentando un escenario político y religioso muy tenso. La Biblia nos ofrece un relato detallado de una gran batalla entre Judá e Israel durante el reinado de Abías. El texto del segundo libro de Crónicas, capítulo 13, describe de manera específica esta batalla. De acuerdo con el relato bíblico, el rey Abías, con un ejército de 400,000 hombres, enfrentó a Jeroboam I, quien tenía un ejército de 800,000 hombres, por lo tanto, el doble del tamaño de las tropas de Abías. Sin embargo, antes de la batalla, el rey Abías hizo un discurso en el monte Semaraim, en el cual acusó a Jeroboam I e Israel de rebelión contra el Señor y la línea davídica. El rey Abías enfatizó que Judá tenía la verdadera adoración al Señor, con sacerdotes descendientes de Aarón y levitas cumpliendo sus funciones, en contraste con Israel, que había establecido un sistema religioso alternativo bajo el rey Jeroboam. Declaró que Dios estaba con Judá y que esa batalla era una lucha entre el verdadero Dios y los ídolos de Israel. En su oración antes de la batalla, condenó la apostasía del norte y afirmó que el propio Dios estaba con Judá como su capitán. Aunque numéricamente inferior, el ejército de Judá, con la ayuda divina, obtuvo una victoria decisiva sobre Israel. La Biblia relata que 500,000 soldados de Jeroboam de Israel fueron muertos, resultando en una de las mayores bajas registradas en un solo enfrentamiento en la Biblia. Entonces, el rey Abías capturó Betel, Gesana y Efrón, consolidando su poder. Finalmente, el rey Abías murió después de un reinado de solo 3 años y fue sucedido por su hijo Asa. Fue enterrado en la ciudad de David y su breve mención en la narrativa bíblica indica que, aunque tuvo un momento de gloria militar, no realizó cambios duraderos en Judá. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y la revisión de Luciano, también de la Septuaginta, sugieren que el reinado de Abías duró 6 años. Pero esto se considera menos confiable y puede ser solo un intento de armonización cronológica. En cuanto al legado del rey Abías, podemos decir que es mixto. Por un lado, es recordado por su valiente defensa de la línea davídica y por su confianza en Dios durante la batalla contra Jeroboam. Por otro lado, su fracaso en promover reformas religiosas duraderas en Judá y en eliminar completamente la idolatría disminuyó su impacto como líder espiritual. A pesar de la notable victoria contra Jeroboam I, parece que los momentos de piedad de Abías fueron aislados y su reinado estuvo marcado por una impiedad persistente. De hecho, el rey Abías repitió en Judá la infidelidad de sus padres, Salomón y Roboam. En este sentido, el escritor bíblico relata que el rey Abías cometió todos los pecados que su padre había cometido y que su corazón no estaba enteramente consagrado al Señor como el corazón del rey David, su predecesor. De hecho, el texto bíblico atribuye la misericordia divina hacia Abías a la lealtad ejemplar demostrada por David. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Obedeció los mandamientos del Señor durante todos los días de su vida, excepto en el caso que involucró a Urías y Betsabé, y misericordiosamente Dios preservó la continuidad de su dinastía en Jerusalén. De hecho, el rey Asa, hijo y sucesor de Abías, tomó un rumbo diferente al de su padre y es recordado en la Biblia como un rey reformador que hizo esfuerzos significativos para devolver a Judá a la adoración exclusiva del Señor. En este aspecto, el contraste entre Abías y Asa destaca la importancia de las reformas religiosas y la fidelidad a Dios en la narrativa de los reyes de Judá. Sin duda, el reinado de Abías nos ofrece un ejemplo de la complejidad de la vida de un líder, especialmente en tiempos de división y conflicto. Aunque demostró una notable confianza en Dios durante la batalla contra Jeroboam, su vida
también estuvo marcada por un compromiso espiritual insuficiente y una falta de liderazgo en guiar al pueblo de Judá hacia la verdadera adoración a Dios. La historia de Abías nos recuerda la importancia de un corazón completamente dedicado al Señor, pues la verdadera victoria en nuestra caminata con Dios no se resume a momentos extraordinarios de fe, sino a una vida de devoción y obediencia continua. Abías triunfó en el gran evento de su reinado, ese tipo de evento que ocurre una vez en la vida, en su caso, la batalla contra Jeroboam. Sin embargo, su caída no se dio en esa gran prueba, sino en los acontecimientos del día a día. Demostró una gran confianza en Dios cuando tuvo que enfrentar a un ejército mucho mayor que el suyo, pero fracasó en mantener una fidelidad constante a Dios en su vida diaria. La historia de Abías nos desafía a reflexionar sobre la importancia de ser fieles y constantes en nuestra devoción a Dios, incluso en las cosas pequeñas. Aunque Abías tuvo momentos de grandeza, su falta de compromiso continuo con el Señor resultó en un legado mixto. Que podamos aprender de su vida y reinado y esforzarnos por seguir el ejemplo de aquellos que permanecieron firmes en su fe hasta el final.